Y ya, vamos a partir porque si no nos puede comer el tiempo. ¿Les parece? Bueno, lo primero que todo, darle la bienvenida a todos y todas en nombre del grupo Indomitus. Para los que no nos conocen todavía, somos un grupo de amantes de la naturaleza y la montaña. Nuestro grupo es bastante heterogéneo. Tenemos gente con harta experiencia en sendero de montaña, gente con mediana experiencia y gente con poca. ¿Ok? Pero una cosa que hemos aprendido es que tenemos que compartir los conocimientos que tenemos. Y justamente la idea de empezar a hacer charlas es esto, es compartir la información para que cuando salgamos a senderear, la experiencia sea segura, buena e inolvidable. ¿Ok? Esta charla va a tener dos partes, básicamente. La primera parte va a exponer uno de nuestros administradores del grupo, que es Rodrigo Sepúlveda. Hoy día vamos a hablar de seguridad, buena práctica, algo elemental y fundamental cuando vamos a los cerros. ¿Ok? La idea es que Rodrigo se explaye en esta presentación, no lo interrumpamos, la idea es que él pueda hilar su presentación sin problema, y luego vamos a dejar un segundo bloque para las consultas, para las dudas, o también para contar anécdotas o experiencias que nos puedan servir a todos. ¿Les parece? Bueno, esa sería un poco la introducción, chicos. Así que le doy el pase a Rodrigo para que él nos cuente sobre el tema de las buenas prácticas que nos permitan seguridad en la montaña. Rodrigo, todo tuyo. Ya, bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por participar de esta charla. Es un ciclo que estamos, como bien decía Ricardo, tratando de llevar a cabo. Principalmente parte de la base de un grupo de trekking en el cual habemos varios miembros. Hay algunos amigos por aquí también esta noche acompañándonos. Muchos estamos en el encierro, así que ánimo a los que están en el encierro. Y justamente hoy día lo que queremos tocar es como un compendio de buenas prácticas de seguridad en la montaña. ¿Ya? Es un tema que es bastante amplio y vamos a tratar de llevarlo justamente a ver las prácticas más importantes, ya que podemos determinar. Voy a compartir ahora la pantalla con ustedes y lo que les vamos a pedir es que mantengan los micrófonos apagados, como bien dijo Ricardo, y después podemos conversar un ratito respecto a todas estas temáticas. Ya chicos, partimos nomás. Ya, efectivamente esta charla que vamos a ver hoy día se llama, una de las primeras charlas del ciclo de temáticas de la montaña que vamos a realizar este año, y esta se llama Introducción a las buenas prácticas de seguridad en la montaña. ¿Ya? Yo la verdad quiero comentarle algunas cosas, o sea, yo soy un amante de la montaña, como muchos los que están aquí esta noche acompañándonos, ya, ese es nuestro tesoro en común. Yo la verdad también sí les quiero ser bien franco, yo no me dedico a esto, tampoco soy guía, tampoco tengo en el cuerpo la ruta de los 6.000 ni la ruta de los 7.000 ni de los 8.000, ¿no? Soy una persona que tiene bastante pasión por el tema y probablemente esta noche nos acompañe gente más experimentada aún, por lo tanto esas personas son muy valiosas y también les dejo abierta la posibilidad a poder exponer en futuras charlas que queramos rendir a quienes quieran participar. ¿Ya? Ya, como punto de partida, vamos a ver el temario, vamos a partir con una introducción, luego vamos a hablar justamente de las buenas prácticas y viene un espacio de preguntas. Voy a partir con una experiencia personal que creo que es bien enriquecedora compartirla con ustedes porque fue la que a mí de cierta forma me formó en temas de seguridad. ¿Ya? Eh, Tal como el montañismo, el buceo profesional es una de las actividades humanas de mayor riesgo. ¿Ya? Yo me dediqué a esto durante algunos años de mi vida, ¿ya? De acuerdo a la formación que tengo. Y hace 15 años tuve el mayor desafío profesional de mi vida justamente en estas áreas temáticas. Y ese desafío tuvo que ver con hacerme responsable de operaciones de trabajo submarino en una gran empresa en el sur de Chile. ¿Ya? Pero cuando tú recibe estas posibilidades, ¿no es cierto?, de tomar estos cargos, la empresa
mira la productividad y no mira otras temáticas, ¿ya? Y tampoco nadie te lo dice. Entonces, finalmente después me di cuenta que el verdadero desafío, más que ser productivo, era otro, era hacerme responsable de vidas de seres humanos, ¿ya? Y justamente me tocó hacerme responsable de un equipo de buzos, ¿ya? Cuando yo tomé esta responsabilidad, había muchos accidentes, incluso algunos con resultado fatal, y era muy común que toda la semana se moría un buzo en el sur de Chile, justamente en estas actividades del mundo salmonero principalmente, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que yo hice fue establecer objetivos, o sea, dije, voy a disminuir los riesgos y los accidentes, y finalmente el gran desafío, más que para la empresa, era el desafío para mí, de decir, aquí no se me muere nadie y yo no me voy a ir con el cargo de conciencia de que se murió alguien gracias a mi negligencia, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hice? Hice un análisis para ver qué es lo que tenemos, qué es lo que no tenemos, qué es lo que nos falta y cuáles son las brechas, ¿ya? Y como les comentaba, habían accidentes de todas las gamas que ustedes se puedan imaginar en este tipo de actividades. Generé un plan de acción donde lo primero que hice fue equipar e implementar con el equipamiento que correspondía a los buzos y empezar a normalizar las prácticas, o sea, que las cosas se hagan con una lógica de procedimientos, de protocolos. Generé muchos manuales, bitácoras de trabajo para toda esta gente, y también enfoqué muy fuertemente el tema de la capacitación. ¿Ya? La capacitación también es algo muy importante. Normalicé todo lo que nosotros trabajábamos con la legislación también, nos pusimos al día, y finalmente generamos una lógica de poder auditar y fiscalizar el desarrollo de las operaciones que se realizaban en estos trabajos submarinos. Y aquí viene la pregunta. La pregunta es, y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver con las actividades de montaña? Independiente que en el fondo del mar ustedes saben que también tenemos montaña, tiene mucho que ver. Y tiene mucho que ver porque finalmente los resultados que obtuve fueron 0 accidentes durante el tiempo que yo trabajé en esto. Nadie se accidentó justamente con todo este plan de acción que puse a cabo. Los riesgos y los accidentes quedó demostrado que sí se pueden evitar y disminuir, ¿ya? Por lo tanto, también ese es otro punto importante. Y también a lo que llegué es que la mayoría de estos accidentes se deben principalmente al exceso de confianza, al desconocimiento de protocolos que son muy básicos muchas veces, y también a la falta de un equipamiento apropiado, ¿ya? Por lo tanto, con eso logré dar un giro y al menos tengo hasta el día de hoy la conciencia tranquila de que nadie se me murió. Ahora vamos a pasar a la lógica de la presentación, que tiene que ver justamente con el mundo de la seguridad en las montañas, ¿ya? Y parto con esta lámina que dice enamorado de los Andes, porque yo sí soy un enamorado de los Andes, como muchos de los que hoy día están acá. Y para partir vamos a definir algunas actividades de montaña, ¿ya? O sea, la actividad más básica de montaña hoy día es lo que se denomina el senderismo o hiking, que obtiene un grado de dificultad bajo, y esto es básicamente, como bien lo dice la definición, caminar por senderos en ambientes naturales, ¿ya? O sea, podría ser caminar por una playa, caminar por cualquier lugar de la naturaleza con con un bajo riesgo de accidente, ¿ya? Y eso es lo que se denomina como senderismo o hiking. Luego tenemos la siguiente calificación, que se denomina el excursionismo o trekking, que ya es mucho más conocido por nosotros, con un grado de dificultad medio, y ya es una actividad más deportiva, de carácter lúdico, ¿no es cierto?, y que consiste en realizar, como bien lo dice su definición, largas caminatas por rutas de montaña, ¿ya? Ya con una lógica de un espíritu no competitivo, sino que también con una lógica del trabajo en equipo. Luego nos saltamos a lo que se denomina montañismo, que ya tiene un grado de dificultad alto, que consiste en realizar excursiones por las montañas, y que aquí ya se requieren algunas habilidades técnicas menores, algunos conocimientos previos de la zona y algún nivel de exigencia físico mayor al que requieren las primeras denominaciones. Y finalmente tenemos lo que se denomina ya el alpinismo, el himalayismo y el andinismo, donde tenemos un grado de dificultad extremo, y obviamente estas ya son actividades donde se necesita una buena instrucción, idealmente algunas certificaciones, ¿no es cierto?, hacer algunos talleres importantes, porque, como bien lo dice su nombre,
estas actividades tienen un muy alto grado de dificultad. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, las caminatas por glaciares, tenemos la escalada en hielo y tenemos una serie de actividades donde obviamente los riesgos son mayores que las tres primeras. Entonces, esta presentación nos vamos a basar principalmente en las primeras tres, ¿ya? La última, yo la verdad no soy alpinista, no soy himalayista tampoco, ni, quizá algo de andinista, pero nos vamos a enfocar en las primeras tres que tengo marcadas acá. Ya, como yo les comentaba, bueno, yo soy de formación ingeniero y los ingenieros tenemos la gracia de que todo lo tratamos de llevar a un modelo, ¿ya? Un modelo de fácil entendimiento. Entonces, dentro de las buenas prácticas de seguridad en la montaña, yo la verdad no logré encontrar un modelo, así que traté de crear uno, ¿ya? Pues, básicamente considerando estas condiciones naturales que son parte de las buenas prácticas del riesgo en las montañas, y le llamé las 3P. Las 3P de la seguridad en la montaña, donde la primera son las personas, la segunda es el plan, y la tercera es el plan B. Entonces vamos a partir primero analizando lo que tiene que ver con el mundo de las personas, ¿ya? Y aquí la frase es saber estar bien acompañado. Entonces, lo primero que tenemos que considerar en los grupos o equipos que participan, ¿no es cierto?, en estas actividades, es que debe haber un líder. Y los líderes son personas que tienen cualidades, ¿ya? Por eso son líderes algunas personas y otras personas no son líderes, ¿ya? Entonces, las 10 cualidades de un líder son las que están acá: la honestidad, capacidad de inspirar a otros, debe ser un buen comunicador, capacidad de delegar y motivar, debe tener transparencia, debe generar confianza, compromiso, pasión, capacidad de tomar decisiones, creatividad e innovación, y una visión y un propósito. Esa, obviamente, pueden haber líderes que no las tengan todas bien desarrolladas, pero ya el hecho de contar con algunas de esas ya te pone en, obviamente, mucho más cercano a lo que es el concepto de un líder dentro de estas 10 cualidades que debe tener un líder, ¿ya? Por otro lado, es súper importante que tengamos claro la diferenciación entre lo que es un grupo y un equipo, ¿ya? Entonces, la primera diferenciación es que un grupo tiene una actitud pasiva frente al conjunto, o sea, la verdad, puede que nadie se relaciona con nadie, ¿ya? Mientras que en un equipo la contribución de cada participante debe ser alta y proactiva. Por otro lado, en un grupo existe el individualismo, en cambio en un equipo existe lo que se denomina la interdependencia entre todos los participantes del equipo. La confianza no es algo fundamental en un grupo, pero sí es un pilar fundamental en un equipo. En un grupo se compite y se busca destacar, mientras que en un equipo se coopera y se busca pertenecer al equipo, ¿ya? Por eso que los equipos en general tienen una identidad, por eso existen muchos nombres de equipos, y eso es fundamental en el mundo de las montañas. Los conflictos se evitan en los grupos justamente para proteger al grupo, mientras que en los equipos los conflictos se enfrentan y se resuelven para que el equipo crezca. La limitación, se limita la aportación de ideas y críticas en los grupos, porque la verdad no hay tanto interés, mientras que en los equipos se potencia la aportación de talentos, ideas y sugerencias de mejora. El foco de un grupo es no perder, mientras que aquí hay una gran diferenciación: el foco de un equipo es aprender, ganar y crecer. Por lo tanto, todo esto es algo muy importante a considerar, porque no somos grupos los que vamos a la montaña, somos equipos, ¿ya? Entonces, grábenselo con fuego. Y aquí viene una pregunta, porque gran parte de la presentación vamos a ir reflexionando sobre algunos temas. Yo les pregunto, ¿las personas que conocemos en redes sociales muchas veces y con las cuales vamos a la montaña cumplen con estos perfiles de líderes y de equipo? Y eso lo vamos a conversar posteriormente. Ya, por lo tanto, en el mundo de las personas, sabemos, ¿no es cierto?, que para las actividades de montaña una buena práctica es que el individualismo y el ego no aplican en las actividades de montaña, tienen que quedar fuera. Todas las personas que tienen estas características, ¿qué pasa? Ponen en riesgo al equipo, ¿ya? Es grave el tema, o sea, no es algo para tomarlo de una forma menor, es algo importante a ser considerado, y esas personas tienen que ser identificadas,
se les debe advertir, ¿no es cierto?, de su ego perdón, de su individualismo, que finalmente ponen en riesgo al equipo, y en última instancia, si no hay interés por cambiar, esas personas simplemente deben ser expulsadas del equipo, porque, como les comenté, ponen en riesgo a todos los participantes. La confianza es clave, lo vimos en la lámina anterior, porque de una u otra forma mi seguridad personal, mi cuidado y mi vida está en otras personas. Entonces la pregunta es, ¿yo conozco a las personas con las que voy a la montaña? ¿Qué pasa en un caso extremo? ¿Me van a apoyar? Eso también es para que lo vamos reflexionando. La montaña es trabajo en equipo, el objetivo es del equipo y no de personas individuales. Siempre debe haber un objetivo, ¿ya? Me ha tocado muchas veces participar en salidas donde 4 personas quieren hacer una cosa y otras 5 quieren hacer otra y otras 4 quieren hacer otra cosa completamente distinta, y eso también está mal, ¿ya? El trabajo es en equipo y el objetivo debe ser siempre uno. En la montaña se compite contra uno mismo, no contra los integrantes del equipo. Eso también es una norma básica del trabajo en equipo y de la montaña. No eres más que el resto por ir más rápido, por hacer altura o por realizar estos actos riesgosos y temerarios. Simplemente eres un punto suspensivo. Ahí lo dejo a la creatividad de cada uno de ustedes. El equipo debe ser colaborativo y sincero. ¿Por qué? Porque todos se deben preocupar de todos, y en especial de quienes presenten problemas, de los que son más lentos o expresen alguna dificultad. Y aquí también hay otro factor clave, que probablemente a todos nos ha tocado ver. Si alguien tiene un problema en alguna de estas actividades, tiene que expresarla, no solamente por su bien personal, sino también por el bien del equipo. Muchas veces las personas, por el temor, no sé, al ridículo, por el temor a que no los consideren, se quedan callados ante situaciones que son adversas y que justamente ponen en riesgo la actividad. Otro tema que surge bastante en las actividades de montaña y que nos vamos encontrando en el día a día, es que existen líderes que gentilmente hacen cargo de la salida, ¿ya? Lo hacen amablemente, por amor al arte. No, aquí no hay ninguna retribución, ¿ya? En general en este tipo de salida, pero eso no significa que vamos a depositar todo el peso en esas personas. O sea, nosotros necesitamos personas responsables en los grupos y que también se comprometan con el equipo y con el líder, que lo apoyen, ¿ya? El líder tampoco debe ser dejado solo, porque finalmente es una persona más que, como bien lo digo, gentilmente se está haciendo cargo de algo para que la actividad funcione de mejor forma. Pero ¿qué pasa si el líder se accidenta? O sea, ¿está preparado alguno de ustedes para liderar al grupo justamente cuando ya no cuentan con ese líder? Entonces aquí básicamente el mensaje es que siempre se debe apoyar al líder del equipo. Y aquí tenemos la regla de oro de la montaña, y eso es algo que todos debiésemos conocer, pero que no muchas veces pasa, ¿ya? Yo creo que todos hemos tenido la experiencia en la que no se da esta situación, y esa regla de oro es que todo el equipo tiene que subir juntos y todo el equipo tiene que bajar juntos. Nadie se adelanta o nadie queda solo atrás. Tiene que existir esa preocupación. Y esta es otra de las frases que tenemos que grabarnos con fuego en el día a día de las actividades que realizaremos en la montaña. Y aquí hay una definición bien importante que también tenemos que considerar, y es la humildad, ¿ya? La definición de la humildad es una virtud humana atribuida a quien ha desarrollado conciencia de sus propias limitaciones y debilidades y obra en consecuencia. La humildad es un valor opuesto a la soberbia, por lo tanto, también grabémonos con fuego que debemos ser humildes dentro de la participación que tenemos en estos equipos de montaña. Ahora vamos a pasar a ver lo que tiene que ver con la planificación. El mensaje es tenerlo todo controlado. Lo primero, y esto es algo que no mucha gente hace, ¿ya? O sea, a mí me ha tocado muchas veces salir con personas que la verdad ni siquiera saben a dónde van, no saben dónde queda el lugar, y eso también es algo que es una muy mala práctica, ¿ya? Por lo tanto, lo recomendable no es que el líder estudie la ruta, es que todos los participantes estudien la ruta. ¿Y esto qué significa?
Revisar muchas fuentes. Hoy día tenemos muchas fuentes de información en las cuales podemos revisar estas rutas. Tenemos internet, tenemos libros, existen una serie de páginas y aplicaciones, como por ejemplo Andes Handbook, Wikixplora, Wikilogs, etcétera. Hay muchas hoy día a las cuales cualquiera puede tener acceso, son aplicaciones y son páginas en general de muy buena información, gratuitas, libres, ya existen blogs, existen las redes sociales, y por último existen personas que nosotros conocemos que han hecho rutas anteriormente, a las cuales también les podemos preguntar su experiencia con respecto a esa ruta, y eso es algo que tenemos que acostumbrarnos siempre a realizar previo a una salida. Por otro lado, tenemos que revisar cuánto es la distancia que vamos a recorrer, ¿ya? Principalmente saber cuánto kilometraje de ida y vuelta es lo que vamos a recorrer, y eso también tenerlo como una comparativa, o sea, saber que si voy a recorrer 10 kilómetros de ida y vuelta es similar al Cerro X que realicé en alguna oportunidad donde lo hice, como para tener una comparativa, ¿ya? Una comparativa personal conmigo mismo, ¿ya? De lo que voy a enfrentar. Revisar a la altura a la que voy a llegar. Recuerden que existe el mal de altura y algunas personas son más propensas que otras al mal de altura. Aquí no es un tema en parte tiene que ver con la aclimatación, pero hay personas que son más tolerantes que otras a la altura, por lo tanto eso es algo que también tenemos que ir revisando, porque como bien saben, a mayor altura implica un mayor esfuerzo por falta de oxígeno. El desnivel también es otro factor importante a considerar. Necesitamos saber cuántos metros efectivos son los que vamos a subir. Y lo mismo, siempre tener un cerro de referencia para comparar el desnivel. Por ejemplo, yo siempre ocupo el Minilla y digo, ya, a ver, esta ruta ya es similar al Minilla, ya, bien. Esta ruta no, voy a hacer de desnivel 2 Minillas, ya, por lo tanto eso implica que me va a costar mucho más y que obviamente tengo que prepararme para un mayor esfuerzo. Pero siempre es bueno tener un factor de comparación a nivel personal. El tiempo, ¿cuánto me voy a demorar en promedio en subir y bajar la ruta? Eso también es muy importante como parte de la planificación, para saber si van a ser 4 horas ida y vuelta. Recuerden que generalmente está todo el intertanto de las fotos, ¿no es cierto?, de comer arriba, y eso también hay que considerarlo, ¿ya? Para poder principalmente pensar en lo que tiene que ver con bajar idealmente con horas luz. Señal y comunicación, o sea, también es importante saber si en la ruta hay señal telefónica, si hay acceso a comunicarse con alguien, o sea, es muy distinto andar en un parque nacional donde probablemente hay guardaparques que de una u otra forma nos van a ayudar en alguna emergencia, versus andar en algunos cerros que, como ustedes bien saben, son inhóspitos y no anda absolutamente nadie en esas rutas. El terreno también es importante, ¿ya? Poder saber cuál es el terreno que al cual nos vamos a enfrentar, ¿ya? Si hay un sendero marcado, si el sendero no está marcado, si es una ruta de piedras, de rocas, si tenemos que hacer pasos de roca, estos famosos gateos, también es importante saber si va a haber nieve en el camino, porque todas estas son condiciones distintas para el esfuerzo que vamos a realizar, y probablemente también nos van a pegar en lo que tiene que ver con el equipamiento. La dificultad, o sea, cómo catalogan esa ruta, también es fácil, intermedia, difícil, técnica, compleja. La capacidad que tengo, luego de analizar todos los factores previos que les acabo de comentar, poder saber y tener, ¿no es cierto?, la sinceridad con uno mismo, si tengo la capacidad física y mental para realizar esa ruta. Y finalmente, otro punto importante es también saber si hay agua en la ruta. O sea, ¿me puedo abastecer de agua? ¿Voy a quedar corto con el agua que voy a llevar? Ese es un factor muy determinante, porque recuerden que nos vamos deshidratando en el camino a medida que vamos avanzando. Otro punto importante de la planificación es el pronóstico del clima, ¿ya? Y el pronóstico del clima es relevante que ustedes puedan revisarlo previamente con varios días de anticipación, ir preparándose, ir mirando, ¿no es cierto?, los pronósticos que nos esperan en el lugar, ya mirar las temperaturas a las cuales nos vamos a enfrentar, si van a haber algunas tormentas eléctricas, viento, qué kilometraje por hora de viento vamos a tener. Es muy distinto que se pronostiquen 10 kilómetros por hora versus 50 kilómetros por hora. Eso ustedes saben que también afecta la sensación térmica,
si va a caer nieve, también cuánta nieve va a caer, son factores también relevantes de poder analizar, ¿ya? También es importante, y hay aplicaciones que lo permiten, idealmente poder conocer las condiciones pronosticadas de acuerdo a la altitud. Es muy distinto cuando la temperatura, ¿no es cierto?, y el pronóstico climático desde la partida que nosotros vamos a iniciar la ruta hasta la meta a la cual pretendemos llegar si vamos a hacer un poco de altura, ¿ya? Y para eso, bueno, hay varias aplicaciones, yo aquí las que recomiendo, hay muchas más, no significa que sean las mejores, pero a mí me gusta mucho en particular la aplicación que se llama Mountain Forecast, porque justamente esta aplicación, fuera de dar un muy buen pronóstico, permite buscar los pronósticos de acuerdo a la altitud, ¿ya? Y también es mucho más acertada porque existen algunos cerros patrones que, que tú buscas cercanos al lugar al cual vas a realizar la salida. Por lo tanto, es muy importante que todos se acostumbren a revisar las provisiones del tiempo, y vuelvo a lo mismo que les dije en las láminas anteriores, no dejar todo esto para el líder de la salida. O sea, es clave e importante que cada uno de ustedes lo revise y lo chequee, porque lo único seguro que sabemos respecto a los pronósticos del tiempo es la inestabilidad de las condiciones climáticas en la montaña, y eso es lo más seguro de todo. Ustedes saben que el clima puede cambiar en la montaña de un momento a otro. Y también tener la capacidad de decir en algún momento, ya, dadas las condiciones a las que estamos revisando con antelación, abortar misión si es necesario, ¿ya? Y no correr riesgo. Es también una decisión muy importante que viene derivada de toda esta planificación. Preparar el equipo. Aquí también es muy importante tener un checklist donde nosotros podamos ir revisando el calzado y la ropa adecuada para todo lo que acabo de revisar, para el pronóstico del tiempo y justamente para la revisión de la ruta que hice previamente a esto, porque en base a eso yo voy a aplicar una ropa y un calzado adecuado a la ruta que quiero hacer y las condiciones que voy a enfrentar. Entonces, la pregunta es, ¿me sirve lo que llevo? ¿Me sirve? Es muy bueno siempre esta lógica de las primeras capas, es algo bastante bueno, un cortaviento también, que son elementos muy livianos y que permiten de una u otra forma poder enfrentar bien todas estas condiciones, sobre todo cuando pueden ser adversas, ¿ya? Y lo más importante es la comodidad. Es muy importante tener algunos buenos elementos. Yo, la verdad, cuando yo partí en esto, cometí el error de pensar que aquí, como la ropa dura poco, me compraba los zapatos de 10 lucas, y obviamente no es lo mismo una caminata con un zapato de trekking de 10 lucas versus un zapato que tiene un costo un poquito mayor a eso, ¿ya? Hay harta diferencia, y créanme que esa diferencia se paga, y se paga caro cuando uno ocupa elementos que son inadecuados. El tema de la mochila también, poder determinar si voy a hacer una ruta larga, para una mochila mucho más grande, o una ruta corta, una mochila más pequeña, o ambas. Muchas veces cuando generamos algún campamento y hacemos una ruta de acercamiento, obviamente teníamos que llevar siempre esas dos mochilas. Llevar la ruta cargada en una aplicación, eso es clave y fundamental. Yo lo que generalmente me encuentro en las salidas que muchas veces organizo con muchos amigos es que lo mismo que les comentaba antes, se confían en que alguien lleva la ruta, y no. Todos tienen que aprender a usar estas aplicaciones. Hoy día existen una infinidad de aplicaciones, también conocerlas, practicarlas, y poder también saber cuáles son las limitaciones de las aplicaciones que son gratis, porque tienen limitaciones, versus las de pago, ¿ya? Ahora, las de pago en general son aplicaciones que tienen mayores funcionalidades, son mucho más exactas, y cuando hablamos de pago estamos hablando, no sé, de 10.000 pesos al año, o sea, tampoco es algo tan elevado. Entonces, eso tienen que evaluarlo, tienen que revisarlo, y es fundamental que aprendan a usar estas aplicaciones, ya por un tema personal y por un tema del equipo. La alimentación apropiada y el agua, obviamente, es otro punto importante. La base, como bien saben muchos, debe ser en base a proteínas y a energía, ¿no es cierto? El desayuno es fundamental. Me ha tocado salir y gente que se empieza a sentir súper mal en el camino, y claro, no ha tomado desayuno. O sea, es algo como tan básico el desayuno, que también eso es importante recalcarlo, ¿ya?
Y también es importante eliminar alimentos que producen gases. O sea, yo también en algún momento cometí el error de comprar estas cajas de alimentos guasil. O sea, yo la verdad no se las recomiendo a nadie, porque la van a pasar muy mal. Lo que tiene que ver con respecto al botiquín, ¿no es cierto? Lo esencial, los analgésicos, gasas, ¿no es cierto? Casovería y ese tipo de cosas, ¿ya? Tampoco es necesario que llevar, no sé, un termómetro que también está en el botiquín, pero siempre lo esencial para una salida, los analgésicos son clave, los ibuprofenos, ese tipo de cosas. Los bastones, como bien sabemos, ¿no es cierto? La gran ventaja de los bastones es equilibrar el gasto energético entre piernas y brazos, por lo tanto, el hecho de no llevar bastones, uno se va a cansar mucho más rápido, por lo tanto, el hecho de distribuir, ¿no es cierto?, la energía y la fuerza entre brazos y piernas nos da una mejor condición para poder caminar por esta ruta. Los lentes de sol, que como bien saben, en el caso de la nieve, es una exigencia para no sufrir quemaduras, bloqueador solar. Bandanas también son muy importantes, las bandanas son bastante versátiles para este tipo de uso, y obviamente lo que tiene que ver con los guantes también, no solamente para el frío, también es bueno considerar algunos guantes para justamente el uso de los bastones, ¿ya? Entonces también van a sentir la comodidad, o también muchas veces cuando hay que trepar por algunas rocas o ante alguna caída, obviamente es una protección adicional a las manos. Los sistemas de comunicaciones, donde existen radios VHF, UHF, que son más complejas, pero tampoco lo son tanto. Y también existen estos walkie-talkies que son muy de libre acceso, no son caros, y que también es importante que en un equipo se cuente con ellos, al menos para que el líder o el que va adelante en este equipo se pueda comunicar con la última persona del grupo. Y con eso se mantiene un control bastante importante de todas las personas que van en el equipo. Y finalmente, ¿no es cierto? Eso ya lo saben todo en el caso de acampar, ¿no es cierto? Considerar un buen saco de dormir, una colchoneta, una carpa, y obviamente siempre tendiendo a que sean elementos livianos. Ah, y me queda finalmente lo que tiene que ver con cuerdas. Las cuerdas en estos casos es bueno llevarlas por un tema de, principalmente cuando uno se ha enfrentado a usar algún estero, ¿no es cierto?, por temas de seguridad de ese tipo, amarrar a una persona. En un caso de emergencia, una cuerda también puede ayudar bastante. Y lo que tiene que ver con los cascos, también es bien importante considerarlo en las salidas, sobre todo donde hay que hacer pasos de roca, ¿ya? Es bien importante, piensen que una caída y que puede ser menor, ¿no es cierto? Podemos minimizar los riesgos asociados a un golpe en la cabeza justamente por el hecho de usar un casco. Por eso la importancia, ¿ya? Y también hay que empezar a acostumbrarse a usar casco, ¿ya? Es algo que de una u otra forma los ayuda a cada uno de ustedes. Ya, y finalmente el último punto es lo que denominamos el plan B, ¿ya? Aquí es saber escuchar a la montaña, la palabra clave. Siempre hay que ir preparados para la adversidad, ¿ya? Eso es también algo muy básico en cualquier salida que hagamos a la montaña. Es importante llevar algunos elementos en la mochila que ojalá nunca los ocupemos, ¿ya? Es muy bueno siempre avisar la salida al Cuerpo Socorro Andino, ¿ya? A la página de Socorro Andino, visítenla, revísenla, hay un formulario muy simple donde se le está avisando a Socorro Andino el número de personas que van a andar en un cierto sector. Por lo tanto, ellos cuando cuentan con esta información están mucho más preparados ante una emergencia. Entonces también hay que acostumbrarse a dejar esa salida, y no cuesta más de 3 minutos ingresar la información a ese formulario. Contar con los teléfonos de emergencia y los contactos de los participantes, o sea, eso también es algo bien importante a considerar, dado que si alguien tiene una emergencia, ¿a quién le aviso? O sea, ¿quién es la persona de sus familiares a la cual yo le puedo avisar? Por lo tanto, es muy importante la cohesión del equipo respecto a esa información. La linterna frontal es clave, clave, clave y fundamental. Aunque yo vaya a una salida que tenga pronosticado volver a las 2 de la tarde, por favor, siempre lleven la linterna en la mochila, aunque sepan que y piensen que van a volver de día, porque pueden tener un retraso, los puede pillar la noche, y la linterna es fundamental. Ropa de abrigo en la mochila, efectivamente, siempre estamos pensando en esta lógica de la adversidad, que nos pille la noche, y ustedes saben que la noche
es muy distinta al día en la montaña, hace mucho frío. Las mantas térmicas, que también son muy económicas y que no es nada más ni nada menos que una gran bolsa que te permite mantener la temperatura ante la adversidad de la noche. Los silbatos también son fundamentales, es muy importante andar con un silbato porque yo creo que a todos les ha pasado que tratan de gritar en un espacio abierto como la montaña y no lo escucha nadie, por lo tanto, si hay alguna búsqueda, obviamente el silbato les va a permitir comunicarse, que los encuentren y poder obviamente tener una mejor salida en caso de una adversidad, si es que llegase a pasar. Los punteros láseres también son muy buenas opciones en el caso de la noche, porque con eso también puedo mostrar mi ubicación, ¿ya? Por lo tanto, también yo les sugiero, ¿no es cierto?, que exploren el mundo de los punteros láser. Estos punteros láser astronómicos son bastante versátiles, económicos, y es un elemento de seguridad que también es fundamental. Las baterías de respaldo para los celulares, efectivamente, si nosotros nos perdemos o si nos pilla la noche, obviamente vamos a requerir mucha más carga de nuestro teléfono, y obviamente si nos quedamos sin batería podemos tener la ruta guardada en el teléfono, pero obviamente necesitamos carga. Por lo tanto, la batería de respaldo también es un elemento importante a considerar. Entonces, básicamente es muy probable que estos elementos muchas veces ustedes no los vayan a ocupar, los van a llevar en la mochila, pesan muy poco, pero, y aquí viene lo fundamental, si les toca utilizarlo alguna vez, van a marcar la diferencia entre una anécdota e incluso un accidente grave. O sea, considérenlo. Por eso es muy importante que lleven estos elementos en la mochila. Entonces, cuando ya estamos hablando de que nos sentimos con todas estas buenas prácticas un verdadero montañero, quiero aquí considerar una reflexión, básicamente. O sea, pensemos un poco en los montañistas de antaño, ¿ya? Cuando no había tecnología, estos montañistas eran personas el montañismo era una actividad de mucha más élite de lo que es hoy día, ¿ya? No cualquiera era montañista, estas personas eran personas muy preparadas, los equipos eran mucho más pesados, ¿no es cierto? Estas personas, recuerden que en esos tiempos no existía la tecnología que tenemos hoy día, no existía el equipamiento, y estas personas básicamente las rutas las hacían en base a la brújula, a los mapas. Por lo tanto, no cualquier persona era montañista, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado hoy día? Hoy día, justamente con el acceso a la tecnología, con mejores equipos que hoy día están disponibles, ¿no es cierto? Tenemos mejores sistemas de comunicación, la educación, ¿no es cierto?, de hacer algún curso o lo que sea, también está mucho más al alcance de todos, han masificado todo este tipo de actividades. Entonces, nosotros debiésemos pensar atender que esto debiese hoy día ser mucho más simple y mucho más fácil, pero no pasa, ¿ya? Y básicamente, ¿por qué no pasa? No pasa porque se mantienen otros elementos hoy día como la soberbia, el ego. Hay mucha moda detrás de la actividad de montaña y eso lo vemos en el día a día. Tenemos esta nueva definición hoy día de los usuarios de las redes sociales, los haters, ¿ya? O sea, uno lee un comentario, vayan a equivocarse en un comentario de decir que un cerro tiene 200 metros más de lo que realmente tiene y lo publican en redes sociales. Van a aparecer 20 compadres que los van a tratar súper mal, los van a basurear, los van a humillar. Bueno, el problema lo tienen ellos. Pero básicamente a lo que quiero llegar un poco es al cuidado que hay que tener con las personas que no conocemos. Porque como bien lo comenté en las láminas anteriores, el trabajo en equipo se basa en la confianza, se basa en el conocimiento de las personas que participan en un equipo, y por lo tanto aquí el warning es ojo con las redes sociales, mucho ojo con las redes sociales. Y aquí hay una frase de un escritor que se llama Humberto Eco, que dice, que está muy en boga en estos días, que dice que el drama de Internet es que ha promocionado al tonto del pueblo al nivel del portador de la verdad. Entonces, yo la verdad, créanme que no pretendo salir con un hater, no, cuando yo leo los comentarios en redes sociales de cada personaje que uno se encuentra, o sea, yo digo, ojalá que nunca me toque salir a la montaña con esta persona. Las conclusiones.
de esta presentación, ¿ya? Recuerden que los egos, los individualismos, la competencia, la falta de liderazgo, la falta de compromiso de los participantes, un mal equipamiento, desconocimiento y poca preparación, el exceso de confianza y la soberbia, la falta de capacidad para prevenir y minimizar riesgos, de desobedecer las reglas y salir con desconocidos, es lo que no tenemos que hacer. No tenemos que hacer, grábenselo por favor, es muy importante que esto no se debe hacer, ¿ya? Mientras que si nosotros consideramos estos 3 puntos que son las personas, un plan y un plan B, no significa que no vayamos a tener un accidente o no vayamos a enfrentar un riesgo. Lo que vamos a hacer, vamos a tener los riesgos mucho más controlados y los vamos a minimizar. Y por lo tanto, como bien les comentaba en láminas anteriores, vamos a hacer que alguna situación adversa sea una anécdota y no se transforme en un accidente grave, que es lo que nunca ninguno de nosotros queremos en una salida, ¿ya? Y aquí viene la frase de oro con la cual termino, chicos, y es una frase de un querido amigo del grupo Indomitus, que él generalmente siempre la está recalcando, y es: a la montaña no se va a improvisar, ¿ya? Espero que les haya gustado la presentación, traté de resumir al máximo todos estos temas, y bueno, nos vamos ahora, los voy a dejar con Ricardo, que nos va a dar las instrucciones para continuar. Así que muchas gracias a todos por su atención, y espero que les haya gustado esta charla.